A veces, el pasado del que huyes es lo único que puede salvarte, y a veces se necesita un perro leal para mostrarte el camino de vuelta. Durante 30 años, Mabel Crane vivió sola en el desierto de Nuevo México con su pastor alemán. Duke no quería nada del mundo que le había roto el corazón, pero una fría mañana, Duke la llevó hasta 3 hombres moribundos debajo de un viejo puente. Eran desconocidos, al menos eso es lo que pensó hasta que les miró a la cara. Lo que vio les relacionaba con la tragedia familiar que la había hecho huir décadas atrás. Ahora estos 3 hombres están en su cabaña, y Mabel debe enfrentarse a una verdad que ha evitado toda su vida. ¿Se puede escapar realmente de la propia sangre? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El desierto alto de Nuevo México no perdona los errores. Mabel Crane aprendió esa verdad por las malas, igual que había aprendido todo lo demás que vale la pena saber en sus 62 años. La tierra se extiende en todas direcciones desde su cabaña, una vasta extensión de matorrales, formaciones rocosas rojas y un silencio tan profundo que tiene su propio sonido. La mayoría de la gente lo llamaría soledad, Mabel lo llamaba seguridad. Su cabaña estaba situada junto a una línea de crestas, construida con piedra local y madera desgastada que ella misma había transportado a lo largo de los años. Paneles solares que había instalado hacía una década. Mantenía un banco de baterías cargado para lo esencial, una radio, algunas luces LED, el pequeño frigorífico que funcionaba la mayor parte del tiempo. Todo lo demás lo gestionaba a la antigua usanza: estufa de leña para calentar, bomba manual para el pozo, un sótano excavado en la ladera donde guardaba sus conservas y las verduras que le durarían todo el invierno. Había elegido este lugar con cuidado hacía 30 años, cuando llegó aquí por primera vez con nada más que una mochila y un corazón roto que le resultaba demasiado pesado para seguir caminando 1 kilómetro más. La cresta la protegía de los peores vientos invernales. El agua del pozo era limpia y fría, alimentada por un manantial subterráneo que nunca se secaba. Y el viejo puente de Caballetes, esa estructura esquelética de hierro oxidado que cruzaba un barranco rocoso a unos 3 kilómetros al este, le servía de punto de referencia para orientarse, incluso en la oscuridad. Ese puente tenía un significado que iba más allá de la orientación. Lo había visto la primera vez que llegó aquí y reconoció en su geometría abandonada algo que coincidía con lo que sentía en su interior. En su día había transportado trenes llenos de mineral de cobre desde las minas del norte. Ahora no transportaba nada más que el viento y algún cuervo ocasional. La compañía ferroviaria lo había descartado hacía décadas. Demasiado caro de mantener, demasiado remoto para tener importancia, igual que Mabel. Duke levantó la cabeza desde donde yacía cerca de la estufa de leña, con las orejas erguidas. El pastor alemán llevaba 5 años con ella, desde que lo encontró como un cachorro medio muerto de hambre vagando por el desierto, probablemente abandonado por alguien que ya no lo quería. Ella entendía ese sentimiento. Se habían encariñado el uno con el otro. Inmediatamente, 2 supervivientes que no necesitaban palabras para comunicarse. «Solo es el viento», le dijo, aunque de todos modos comprobó la escopeta apoyada contra la pared cerca de la puerta. Viejas costumbres. La fotografía estaba sobre la repisa de la estufa, con los rostros asomando tras el cristal polvoriento. Mabel no la miraba a menudo. No lo necesitaba. Se sabía cada detalle de memoria. Su marido James, erguido con su ropa de trabajo, con esa leve sonrisa que siempre esbozaba cuando creía que nadie le veía. Y el pequeño Cole, de apenas 1 año, con las mejillas regordetas y riéndose de algo que estaba fuera del encuadre. Había tomado esa foto 3 semanas antes del incendio. El informe oficial lo calificó como un fallo eléctrico. El viejo cableado de una casa antigua provocó una chispa durante la noche que se propagó más rápido de lo que nadie pudo reaccionar. James y Cole murieron mientras dormían. Los investigadores le dijeron que no sufrieron. Se suponía que eso debía consolarla. El hecho de que su marido y su bebé murieran quemados sin despertarse. Mabel nunca lo creyó, ni entonces ni ahora. Hizo preguntas, presionó a la oficina del sheriff para obtener respuestas que tuvieran sentido. ¿Por qué estaban desactivados los detectores de humo? ¿Por qué estaba la puerta trasera cerrada con llave desde fuera? ¿Por qué 3 vecinos informaron de que habían visto un vehículo alejarse a toda velocidad de la propiedad
minutos antes de que se avistaran las llamas. El sheriff, un hombre llamado Raymond Calhoun, la miró con algo parecido a lástima y le dijo que el dolor hacía que la gente viera conspiraciones donde solo había tragedias, así que dejó de hacer preguntas donde podían oírlas. Las hizo de otras maneras. Localizó al inspector de incendios, le invitó a unas cuantas copas para que soltara la lengua y descubrió que ciertos detalles nunca llegaron a aparecer en el informe oficial. Encontró a los vecinos que habían visto ese vehículo, obtuvo descripciones e incluso una parte del número de matrícula. Siguió esas pistas hasta donde le llevaron, que no fue lo suficientemente lejos. Lo que descubrió la asustó. Las pistas conducían a personas con dinero, con poder, con conexiones que se extendían por todo el condado como raíces en tierra dura. Y debajo de todo eso, intuyó que su marido había estado involucrado en algo que había sabido, visto o hecho, y que lo hacía peligroso para esas personas. James había trabajado para la oficina del tasador del condado, evaluando propiedades y presentando informes. Un trabajo aburrido, decía él, un trabajo seguro, pero en las semanas previas al incendio había estado diferente, distraído, preocupado. Había llegado tarde a casa más de una vez, oliendo a humo de cigarrillo, aunque él no fumaba. Cuando ella le preguntó qué le pasaba, él le besó la frente y le prometió que todo estaría bien. No estaba bien. Después del funeral, después de que se cerrara la investigación, después de que el seguro pagara por una casa que valía más como cenizas que como refugio, Mabel tomó una decisión. Podía seguir investigando, seguir presionando a personas que ya habían demostrado que matarían para proteger sus secretos, o podía desaparecer. Desapareció. El dinero del seguro le permitió comprar provisiones suficientes para un año si era cuidadosa. Condujo hacia el desierto hasta que las carreteras se convirtieron en caminos y los caminos se convirtieron en nada. Encontró este lugar, construyó esta vida y se dijo a sí misma que había terminado con el mundo que le había quitado todo. 30 años era mucho tiempo para terminar con algo. Sus días seguían un ritmo tan fiable como las estaciones. Se despertaba antes del amanecer. Comprobaba los paneles solares y los niveles de las baterías. Daba de comer a Duke. Preparaba café fuerte y negro en la estufa de leña. Luego, las tareas matutinas. Cuidaba el pequeño huerto que tenía en unos bancales elevados cerca de la cabaña. Revisar las trampas que había colocado para los conejos. Mantener su equipo. Todo tenía que funcionar a la perfección aquí. Una herramienta rota, una fuente de agua contaminada, una lesión grave podían significar la diferencia entre la supervivencia y algo más. Una vez al mes, recorría los 65 kilómetros que la separaban de la ciudad para abastecerse. Gallup se encontraba al borde del alto desierto como un perro guardián cansado, medio dormido, pero aún con un ojo abierto. Los lugareños la conocían como la mujer de la montaña, aunque vivía en un valle, y de todos modos, aquellas no eran montañas propiamente dichas. Le vendían lo que necesitaba, harina, sal, munición, queroseno, y no le hacían preguntas. Ella prefería que fuera así. Algunos recordaban cuando apareció por primera vez, con los ojos desorbitados y el rostro demacrado, preguntando por tierras que nadie quería. Le vendieron la parcela a bajo precio, probablemente pensando que no duraría ni un invierno. Cuando lo hizo, ajustaron sus expectativas. Cuando aguantó 5 inviernos, luego 10, luego 20, se convirtió en parte del paisaje. Extraña, sí, pero permanente. Había aprendido por sí misma todo lo que necesitaba saber. Cómo curtir pieles, cómo recargar municiones, cómo curar un hueso roto, aunque, afortunadamente, solo había necesitado esos conocimientos 2 veces. Una vez para ella misma y otra para Duke, cuando se peleó con un coyote y salió cojeando. Aprendió a interpretar el tiempo por la forma de las nubes, el comportamiento de los pájaros y el olor del viento. Aprendió qué plantas eran comestibles y cuáles podían matarte, qué hierbas podían combatir las infecciones y cuáles podían aliviar el dolor. Las habilidades le resultaron más fáciles de lo que esperaba, quizá porque no tenía otra opción. Quizá porque algo en su interior había estado esperando esto todo el tiempo, algún conocimiento oculto sobre cómo vivir cerca de la tierra, cómo confiar en sus propias manos y en su propio juicio, en lugar de depender de sistemas que le habían fallado. Duke se levantó, se estiró y se dirigió a la puerta. La rutina matutina. Mabel se calzó las botas, de buen cuero,
resueltas 2 veces, tratadas con aceite de bisón para mantenerlas impermeables, y cogió su abrigo del gancho. Octubre en el alto desierto significaba mañanas frías y tardes cálidas. El tipo de cambios de temperatura que podían engañarte si no tenías cuidado. Revisó la escopeta una vez más antes de dejarla atrás. En su lugar, se colgó el rifle a la espalda. No es que esperara problemas, pero las expectativas no valían mucho. Y la realidad decía que una mujer sola tenía que estar preparada para cualquier cosa. El sol aún no había superado la cresta oriental, pintando el cielo de tonos púrpura y naranja que habrían parecido falsos en un cuadro, pero que aquí eran solo otra mañana más. Duke trotaba delante, con el hocico pegado al suelo, siguiendo rastros de olor que solo él podía detectar. Mabel le seguía a su propio ritmo, observando al perro, observando el terreno, atenta a cualquier cosa fuera de lugar. Era su momento favorito del día, antes de que el mundo despertara y le exigiera cosas, antes de que el calor apretara y cada movimiento se convirtiera en un esfuerzo. Solo ella, Duke y el aire limpio de la mañana, lo suficientemente fresco como para ver su aliento, lo suficientemente silencioso como para oír el roce de sus botas sobre la tierra dura. Caminaron hacia el este, hacia el viejo puente de vigas. No era exactamente un destino, más bien una costumbre. A ella le gustaba revisar la zona, asegurarse de que nadie se había adentrado hasta allí, asegurarse de que la estructura no se estaba deteriorando de alguna forma nueva y peligrosa. El puente llevaba en pie casi un siglo, pero el tiempo y las inclemencias meteorológicas lo afectaban todo. Al final, Duke se adelantó, luego dio la vuelta y volvió a adelantarse. Un comportamiento normal. Conocía esta ruta tan bien como ella, la había recorrido cientos de veces en los últimos 5 años, pero hoy había algo diferente. Tenía las orejas más erguidas. Su cola, normalmente relajada, permanecía tensa y en posición horizontal. ¿Qué pasa?, preguntó Mabel, aunque no esperaba una respuesta. Duke la miró, luego miró hacia el puente y volvió a mirarla. En todo el tiempo que llevaban juntos, Mabel había aprendido a interpretar sus señales. Esta era bastante clara. Había encontrado algo. Se descolgó el rifle y comprobó la recámara. Cargado, con el seguro puesto. Avanzó con más cuidado, escudriñando el terreno, buscando lo que había llamado la atención de Duke. Podría ser un animal, podrían ser personas, podría ser nada más que un olor en el viento que significaba algo para un perro y nada para un humano. A medida que se acercaban al puente, la agitación de Duke aumentaba. Dejó de dar vueltas y avanzó en línea recta, con determinación en cada paso. Mabel lo siguió, con la adrenalina agudizando sus sentidos y apretando con fuerza el rifle. Entonces vio lo que Duke había encontrado y todo cambió. 3 hombres yacían a la sombra del puente, tendidos en el suelo como muñecos rotos. Incluso desde una distancia de 9 metros, Mabel podía ver la sangre. Oscurecía sus ropas, se había filtrado por debajo de ellos y pintaba rayas en las rocas por donde se habían arrastrado o habían sido arrastrados. Duke se situó sobre ellos, sin amenazar, solo vigilando, esperando a que Mabel lo alcanzara y comprendiera lo que había descubierto. Ella se acercó con el rifle listo, ahora sin el seguro, el dedo sobre el guardamonte. Sus ojos recorrieron la zona de los soportes del puente, las rocas, los matorrales que podían ocultar a alguien esperando. Nada se movía excepto el viento. Fuera lo que había ocurrido allí, los responsables se habían ido. Los hombres eran jóvenes, quizá de unos 30 años, aunque era difícil saberlo con las caras manchadas de suciedad y retorcidas por el dolor. 2 estaban inconscientes. El tercero tenía los ojos abiertos, aunque no enfocaban nada. Sus labios se movían, pero no emitían ningún sonido. Mabel se arrodilló junto al más cercano, manteniendo el rifle cerca, y le tomó el pulso. Débil pero constante, pasó al segundo hombre. El resultado fue el mismo. El tercero, el que tenía los ojos abiertos, tenía un pulso que latía como un pájaro atrapado. Heridas de bala, múltiples. 2 de los hombres habían recibido balazos en el torso, con manchas oscuras extendiéndose por sus camisas. El tercero había recibido un disparo en la pierna, tal vez en el fémur, lo que explicaba la gran pérdida de sangre. Habían intentado aplicar presión, intentar detener la hemorragia, pero allí, sin los suministros adecuados, habían estado librando una batalla perdida. Debería dejarlos allí. Esa era la opción inteligente,
la opción segura. Llamar desde el pueblo, dejar que las autoridades se encargaran. Podrían ser delincuentes, traficantes de drogas, cualquier tipo de problema que ella no necesitaba. Pero incluso mientras se formaban esos pensamientos, sabía que no los seguiría. Porque cuando miró el rostro del primer hombre, lo miró de verdad, algo en su pecho se tensó y se enfrió. Conocía ese rostro, o más bien, conocía los huesos que había debajo. La arquitectura que la genética transmitía a través de los linajes, como una herencia que nadie había pedido. Pómulos altos, mandíbula fuerte, una forma particular de arqueamiento de las cejas que había visto 1000 veces en el espejo de su baño, antes de dejar de tener espejos a su alrededor. No, susurró, pero la palabra no tenía poder para cambiar lo que le decían sus ojos. Duke gimió, presionando su nariz contra el hombro de ella. Ella lo empujó suavemente y se obligó a pensar. Lo primero es mantenerlos con vida, averiguar quiénes eran y por qué parecían fantasmas de su pasado. Más tarde, revisó sus heridas más a fondo. Las heridas del torso serían las más peligrosas, pero la herida de la pierna estaba matando activamente al tercer hombre. Se quitó el abrigo, luego la camisa de franela, dejando solo la camiseta térmica debajo. Rasgó la franela en tiras e hizo un torniquete, sabiendo que era rudimentario, pero mejor que nada. Los hombres inconscientes gemían mientras los movía, buscando heridas de salida, tratando de evaluar qué daños internos podrían haber en las partes que no podía ver. Una bala había atravesado el cuerpo, lo cual era bueno. La otra seguía dentro, lo cual no lo era. Se levantó y volvió a mirar a su alrededor, esta vez calculando distancias y dificultades. Su cabaña estaba a 3 kilómetros al oeste. Su camioneta, aparcada detrás de la cabaña, tal vez podría llegar hasta allí si conducía despacio y no le importaba destrozar lo que quedaba de la suspensión. Pero mover a esos hombres sin los cuidados adecuados podría acabar lo que las balas habían empezado. Duke ladró una vez, con un ladrido agudo e insistente. Mabel se volvió para ver qué había llamado su atención y vio algo medio enterrado en la tierra, cerca de la mano del hombre más corpulento. Lo recogió y le quitó el polvo. Era un mapa doblado y redoblado tantas veces que los pliegues habían empezado a romperse. Lo abrió con cuidado, con las manos más firmes que los latidos de su corazón. El mapa mostraba la región del Alto Desierto marcada con ubicaciones. Reconoció su cabaña, las antiguas minas de cobre, la ciudad de Gallup y otros lugares más antiguos, lugares en los que había vivido antes del incendio. Alguien había trazado líneas que los conectaban. Alguien la había estado siguiendo. Ahora registró a los hombres más minuciosamente y encontró una cartera en el primero. Lucas Brenner, según el carné de conducir, matrícula de Nevada en el permiso de circulación que llevaba en el bolsillo. Encontró un reloj de bolsillo en su chaqueta, plateado y deslustrado, con unas iniciales grabadas en la parte posterior, M, su apellido de soltera, Mabel Caldwell. Antes de casarse con James Crane, el reloj había pertenecido a su padre. Él se lo había regalado a su hermano. Detuvo ese pensamiento antes de que pudiera completarse. No tenía ningún hermano. Era hija única. O eso era lo que siempre le habían dicho. La cartera del segundo hombre lo identificaba como Garrett Thorne, Wyoming. El tercer hombre, el de la herida en la pierna, era Cole Brenner, el mismo apellido que el primer hombre, quizás hermanos o primos. Encontró la carta cosida en el forro de la chaqueta de Garrett por accidente, cuando sus dedos se engancharon en la costura mientras buscaba más heridas. El hilo era diferente al resto, más nuevo, deliberadamente oculto. Lo desgarró y sacó un trozo de papel doblado, amarillento por el paso del tiempo, pero protegido por la tela. La letra le detuvo el corazón. James, la letra de su marido, tan familiar como la suya propia. La carta estaba dirigida a MC, sus iniciales, y fechada 2 semanas antes del incendio. Le temblaban las manos mientras leía. Si estás leyendo esto, es que no lo he conseguido. Lo siento. Debería habértelo contado todo desde el principio, pero pensé que podría manejarlo solo. Mantenerte a ti y a Cole a salvo manteniéndoos en la ignorancia. Me equivoqué. Hay cosas que debes saber sobre mi familia, sobre lo que presencié, sobre por qué estamos en peligro. ¿Mi hermano? Sí, tengo un hermano. Nunca te dije que vendría a buscarme tarde o temprano. Confía en él. Tiene pruebas. Documentos a los que yo no pude acceder. Pruebas que darán sentido a todo esto. Pero lo más importante es que confíes en ti misma.
Eres más fuerte de lo que crees. Cuida de nuestro hijo. Asegúrate de que sepa que lo quería. Y si ocurre lo peor, si me encuentran antes de que pueda arreglar esto, entonces huye. Aléjate todo lo que puedas. Pero algún día, cuando seas seguro, vuelve. La verdad está enterrada, pero no muerta. Alguien la desenterrará tarde o temprano. Cuando lo hagan, estate preparada. Te quiero. Siento haberte fallado, James. Mabel lo leyó 2 veces, luego una tercera, tratando de que las palabras significaran algo diferente de lo que claramente decían. Una prueba de un hermano, una conspiración que solo había vislumbrado a medias hacía 30 años, ahora confirmada por la mano de su difunto marido. El hombre al que había identificado como Lucas Brenner se movió. Abrió los ojos, ahora más claros, aunque todavía vidriosos por el dolor y la conmoción. La miró de verdad y algo parecido al reconocimiento cruzó su rostro. Tía Mabel, susurró. Luego sus ojos se voltearon y volvió a perder el conocimiento. Flotaban en el aire como una acusación. Duke volvió a ladrar, esta vez mirando hacia el oeste. Los instintos de Mabel se activaron. 30 años de supervivencia se impusieron al caos emocional. Tenían que moverse. Esos hombres necesitaban atención médica, y quienquiera que les hubiera disparado podría volver para terminar el trabajo. Tomó una decisión en cuestión de segundos. Dejar a Duke para que los vigilara. Correr de vuelta a la cabaña. Coger la camioneta y sus suministros médicos. Volver y transportarlos antes de que murieran o de que regresaran sus atacantes. Sencillo, peligroso, necesario. Quédate, le dijo a Duke, acariciándole la cabeza. Él lo entendió y se acomodó en cuclillas junto a los hombres heridos, vigilante. Mabel echó a correr. El rifle rebotaba contra su espalda, sus botas golpeaban el duro suelo y su mente iba más rápido que sus piernas. Su hermano James nunca mencionó a un sobrino que la llamara tía. Un mapa que la había seguido durante 30 años de escondite. Una carta que confirmaba sus peores sospechas sobre el incendio que se lo llevó todo. No eran desconocidos los que morían bajo el puente. Era su pasado, desangrándose en el desierto, exigiéndole que dejara de huir y se enfrentara a lo que había estado evitando durante 3 décadas. La cabaña apareció a la vista. No redujo la velocidad. La camioneta protestó durante todo el camino de vuelta al puente. Los engranajes chirriaban y la suspensión protestaba con cada roca y cada bache. Mabel había cargado la caja con todo lo que podría necesitar. Su botiquín de campaña, mantas, agua, una lona, cuerda. El botiquín era completo, acumulado a lo largo de años de tratarse a sí misma y a Duke por todo tipo de dolencias, desde cortes hasta infecciones. Había aprendido medicina de urgencias por los libros y por necesidad, y aunque no era médico, se había mantenido con vida hasta ahora. Los ladridos de Duke le llegaron antes de que pudiera verlo. Aún vivo, aún protegiendo, se acercó todo lo que se atrevió a los pilares del puente y apagó el motor. Los 3 hombres aún respiraban, aunque el llamado Cole, el de la herida en la pierna, parecía estar peor. Tenía la piel grisácea y los labios azulados. Shock y pérdida de sangre. Quizás le quedaba 1 hora antes de que su cuerpo se rindiera por completo. Moverlos resultó más difícil de lo que había previsto. Lucas, el más corpulento, le exigió todas sus fuerzas solo para arrastrarlo hasta la caja de la camioneta. No podía levantarlo, así que utilizó la cuerda y el efecto palanca para tirarlo sobre la lona, y luego la utilizó para deslizarlo por una rampa improvisada con tablas que guardaba en la camioneta precisamente para este tipo de emergencias. Garrett fue más fácil. Era más delgado y ligero, pero seguía siendo un peso muerto en todos los sentidos de la palabra. Dejó a Cole para el final, ya que el torniquete de su pierna se estaba aflojando y la sangre se filtraba a través del vendaje improvisado. Lo apretó de nuevo, sabiendo que cada minuto que el torniquete permaneciera puesto aumentaba el riesgo de perder la pierna. Pero perder la pierna era mejor que perder la vida. Duke saltó a la caja de la camioneta sin que se lo dijeran, colocándose entre los hombres heridos como una barrera de protección viviente, un perro inteligente y leal. El viaje de vuelta puso a prueba todas sus habilidades, lo suficientemente lento como para no sacudirlos hasta matarlos, lo suficientemente rápido como para que sirviera de algo. Les habló durante todo el trayecto. No estaba segura de si podían oírla, pero necesitaba el sonido de su propia voz para mantener a raya el pánico. Vais a estar bien, los 3. He pasado por cosas peores.
Era mentira, pero sonaba bien. Solo aguantad. Mi cabaña tiene todo lo que necesitamos. La cabaña esperaba, con la puerta abierta desde que ella salió corriendo, el interior oscuro y familiar. La había preparado años atrás pensando en emergencias médicas, sobre todo las suyas, pero el principio seguía siendo válido. Despejó un espacio cerca de la estufa donde podía acostarlos, sábanas limpias que podía sacrificar, agua hervida siempre a mano. Meterlos dentro le llevó otra hora de duro trabajo que la dejó sudando a pesar del frío. Los colocó en fila, cada uno en un lecho de mantas lo suficientemente cerca de la estufa para que entraran en calor, pero no tanto como para que se sobrecalentaran. Luego les quitó la ropa destrozada y comenzó el verdadero trabajo. Primero el carbón. Siempre hay que tratar primero al paciente más crítico. Liberó la presión gradualmente, observando cómo volvía el flujo sanguíneo a la pierna y comprobando el pulso por debajo de la herida, débil pero presente. Bien. La bala había fallado por centímetros la arteria femoral. Suerte, increíble suerte, pero había destrozado el hueso. Podía sentir los fragmentos cuando exploraba la herida. Podía ver el ángulo antinatural de la pierna. Limpió la herida lo mejor que pudo, la enjuagó con suero fisiológico estéril que había almacenado y luego la cubrió con gasas empapadas en miel. Un remedio antiguo, anterior a los antibióticos, pero la miel era antibacteriana y ella la había utilizado antes con éxito. Luego le entablilló la pierna, inmovilizándola por completo, y le puso una vía intravenosa que había conseguido hace años de entre los suministros veterinarios. Goteo de solución salina, lento y constante. Mantenerlo hidratado, darle a su cuerpo recursos con los que trabajar. A continuación, Garrett. La herida de su torso estaba más limpia. La bala había atravesado sin alcanzar nada vital, o al menos nada que ella pudiera ver. Pero la hemorragia interna seguía siendo un riesgo, y no podía hacer nada al respecto, excepto vigilar y esperar. Limpió, vendó y elevó sus pies para ayudar con la circulación, y luego pasó a Lucas. Lucas era el que más le preocupaba. La bala seguía dentro, alojada en algún lugar de la cavidad torácica izquierda. Podía ver la herida de entrada, pequeña y oscura, pero no la de salida. Sacarla requería más habilidad de la que ella tenía, más equipo del que poseía, pero dejarla allí podría matarlo con la misma certeza. Tomó la difícil decisión: limpiar la herida, vendarla, vigilar que no se infectara, esperar que su cuerpo pudiera soportar el objeto extraño hasta que llegara la ayuda médica adecuada, si es que alguna vez llegaba. Cuando terminó el tratamiento inicial, Dorn había cedido al duelo total y a ella le dolían los brazos por el cansancio. Comprobó las constantes vitales de los tres hombres. El pulso seguía débil pero estable, la respiración regular, aunque superficial. Por ahora estaban estabilizados. Duke yacía junto a Cole, con la cabeza apoyada en las patas, observando cómo subía y bajaba el pecho del joven. Mabel se sentó pesadamente en el suelo junto al perro, dejó descansar la mano sobre su cálido pelaje y finalmente se permitió mirar de verdad a los hombres que había acogido en su casa. Lucas tenía la complexión de su padre, de hombros anchos y sólidos. Garrett tenía rasgos afilados que le recordaban a la familia de James, suponiendo que James realmente tuviera un hermano del que ella nunca hubiera sabido nada. Pero Cole tenía sus ojos. No solo el color, aunque ese coincidía. También la forma en que se asentaban en su rostro, el arco particular de las cejas sobre ellos. Tenía la nariz recta y estrecha de James. Sus manos, de dedos largos y marcadas por el trabajo, parecían manos que habían sostenido herramientas, arreglado cosas, construido cosas, como las manos de James. Sacó el reloj de bolsillo del lugar donde lo había guardado y lo giró en la palma de la mano. Las iniciales MC la miraban fijamente, acusadoras y familiares. Su padre había llevado este reloj todos los días de su vida laboral. Cuando murió, se lo dejó a su hijo, el hijo que Mabel nunca había conocido. Su madre había muerto cuando Mabel tenía 12 años. Cáncer, rápido y brutal. Su padre la había criado solo después de eso, o ella pensaba que la había criado solo. Pero antes de que Mabel naciera, antes de que su madre enfermara, había habido otro hijo, un hijo que se había ido o que había sido enviado lejos. Los números no cuadraban. Su padre habría tenido 20 y tantos años
cuando ella se detuvo y rebobinó sus suposiciones. ¿Y si el reloj no hubiera sido de su padre? ¿Y si hubiera sido de su abuelo y se hubiera transmitido por línea masculina, una tradición que ella nunca había conocido porque era mujer y por lo tanto estaba fuera de esa herencia en particular? Lucas se movió y un gemido escapó de sus labios. Mabel se acercó a él, le tomó el pulso y le palpó la frente para ver si tenía fiebre. Estaba caliente, pero no ardiente. Todavía no. Abrió los ojos, más claros que antes, pero cargados de dolor y confusión. La miró durante un largo momento, estudiando su rostro de la misma manera que ella había estudiado el suyo. «Nos has encontrado», dijo con voz áspera como la grava. «Mi perro os encontró. Yo solo lo seguí». «Duke», dijo el nombre como si lo supiera, como si lo hubiera esperado. James escribió sobre Duke en sus diarios. Dijo, «Si tenías un perro llamado Duke, significaba que había sobrevivido». A Mabel se le hizo un nudo en la garganta. James murió hace 30 años. Lo sé. Lucas intentó incorporarse, pero no pudo y cayó hacia atrás con una mueca de dolor. Lo siento. Siento que no te hayamos encontrado antes. Siento haberlos llevado hasta ti. ¿Quién eres? La pregunta salió más dura de lo que ella pretendía, aguda por 3 décadas de dolor y confusión. Lucas cerró los ojos, reuniendo fuerzas. Cuando los volvió a abrir, había algo en ellos. Mabel reconoció la mirada de alguien a punto de confesar una verdad que lo cambiaría todo. «Soy tu sobrino», dijo. «James era mi tío. Mi padre era su hermano, y vinimos aquí a buscarte porque él se detuvo. Dolor o emoción, o ambos». Interrumpiendo las palabras. «¿Por qué qué? Porque tu hijo no murió en el incendio». Lucas susurró, «y necesitamos tu ayuda para encontrarlo». La habitación se inclinó. Mabel se sentó con fuerza, con las manos apoyadas en el suelo, su mente tratando de procesar palabras que no podían ser ciertas, pero que se sentían ciertas de una manera que eludía por completo la lógica. Cole había sobrevivido. Su bebé, su hijo, el niño por el que había llorado durante 30 años, había sobrevivido. Miró a los 3 hombres en el suelo, unos desconocidos que le habían traído una noticia imposible, y sintió que 30 años de dolor se abrían como una herida que nunca había cicatrizado del todo. Duke gimió suavemente, apretándose contra su costado, ofreciéndole el único consuelo que sabía dar. Afuera, el viento se intensificó, sacudiendo las ventanas, recordándole que, aunque todo había cambiado allí dentro, el desierto seguía siendo el mismo, vasto e indiferente, y lleno de peligros que no se preocupaban por las revelaciones familiares ni las esperanzas imposibles. Alguien había disparado a esos hombres. Alguien había intentado matarlos antes de que pudieran llegar hasta ella, lo que significaba que alguien sabía que venían. Alguien sabía dónde estaba ella. Alguien quería que la verdad permaneciera oculta. Y por primera vez en 30 años, Mabel Crane sintió algo más que dolor y resignación. Sintió rabia. Mabel no durmió aquella primera noche. Se sentó entre los 3 hombres, comprobando sus pulsos, cambiando vendajes, controlando el gotero intravenoso que había preparado para Cole. Cada hora traía pequeños cambios. La respiración de Garrett se hizo más profunda y regular. La fiebre de Lucas subió ligeramente y luego se estabilizó. Cole seguía siendo el más crítico. Su cuerpo luchaba contra el shock y la pérdida de sangre con recursos que no tenía. Duke vigilaba con ella, moviéndose entre los hombres como si los estuviera contando, asegurándose de que los 3 permanecieran con vida durante las horas oscuras. Al amanecer, Mabel había revisado todas las prendas que llevaban los hombres, buscando respuestas. En cambio, encontró más preguntas. Recibos de gasolineras que seguían una ruta desde Nevada a través de Utah y hasta Nuevo México. Un teléfono destrozado sin posibilidad de reparación, probablemente durante el enfrentamiento que les dejó heridos y moribundos. Y en el forro de la chaqueta de Garrett, cuidadosamente cosido junto a la carta de James, encontró otro trozo de papel. Este era más nuevo, escrito con otra letra, en bloque, masculina, cuidadosa. Detallaba una hora de encuentro y las coordenadas de un lugar situado en algún punto de las montañas al norte de Gallup. La fecha era ayer. La nota terminaba con una sola línea. «Trae a la mujer si puedes, se merece saberlo». Mabel lo leyó 3 veces, con las manos firmes, pero el corazón acelerado. Alguien había organizado una reunión.
Estos hombres se dirigían a ella cuando fueron emboscados, y quienquiera que hubiera escrito esta nota, asumió que podrían llevarla consigo, lo que significaba que alguien sabía que ella existía, sabía que estaba aquí, sabía que era importante para lo que fuera que se tratara. Miró a Lucas, aún inconsciente. Su pecho subía y bajaba con las respiraciones superficiales de alguien cuyo cuerpo se centraba por completo en sobrevivir al minuto siguiente y al siguiente. Él la había llamado tía. Había dicho que James tenía un hermano. Había dicho que Cole, su carbón, había sobrevivido. La imposibilidad de ello la oprimía como un peso físico. Había visto los cadáveres después del incendio, o lo que quedaba de ellos. El forense los había identificado, a James y al bebé Cole, mediante registros dentales y mediciones óseas. Había asistido al funeral, había visto cómo bajaban dos ataúdes a la tierra, se había quedado en el cementerio mientras personas bien intencionadas le decían que el tiempo curaría la herida. Pero, ¿y si el forense había mentido? ¿Y si los cuerpos de esos ataúdes no eran los de su familia? ¿Y si toda la investigación había sido orquestada para convencerla de que estaban muertos? Pensó en el sheriff, Raymond Calhoun, y en la forma en que la había mirado cuando ella le había hecho preguntas. No con simpatía ni con paciencia, sino con algo más, algo que, en retrospectiva, se parecía mucho a la culpa o al miedo, o a ambos. Lucas se movió de nuevo, sacado de la inconsciencia por el dolor o el instinto. Sus ojos encontraron los de ella inmediatamente, enfocados a pesar de la fiebre que Mabel podía ver en sus mejillas. «Agua», dijo con voz ronca. Ella le ayudó a beber, sosteniéndole la cabeza y dejándole tomar pequeños sorbos. Cuando hubo bebido lo suficiente, lo volvió a acostar y le hizo la pregunta que llevaba gestándose desde el amanecer. «Háblame del hermano de James». Lucas cerró los ojos, reponiéndose. «Mi padre se llamaba Michael. Michael Crane. Él y James eran gemelos». ¿Gemelos? Mabel sintió que la información encajaba en su sitio con un clic que resonó en lo más profundo de su ser. Nunca había conocido a nadie de la familia de James. Él le había dicho que estaban distanciados, que había dejado atrás esa vida, que ahora ella era su familia. Ella lo había aceptado porque lo amaba y porque su propia situación familiar era igualmente complicada. «James nunca lo mencionó», dijo ella. «No, no lo habría hecho. Habían acordado mantenerse separados, mantener la distancia entre ellos por seguridad. Michael era...» Lucas se detuvo, tosió y hizo una mueca de dolor. Estaba involucrado en algo, investigando algo. James se vio envuelto en ello por accidente, presenció algo que no debía. Intentaron protegerse mutuamente, fingiendo que no existían el uno para el otro, pero no funcionó. No. La voz de Lucas se redujo casi a un susurro. No funcionó. Mataron a James, intentaron matar a Cole. Lo habrían conseguido si él no hubiera vuelto a intervenir. Esta vez no por el dolor, sino por algo más grave. Excepto que Raymond Calhoun tenía un compañero, un ayudante llamado Tom Foster. Fue el primero en llegar al lugar esa noche. Encontró a Cole en el patio, inconsciente por la inhalación de humo, pero vivo. Y en lugar de informar de ello, en lugar de hacer lo que se suponía que debía hacer, Tom Foster se llevó a Cole y huyó. El mundo de Mabel se redujo al sonido de la voz de Lucas. Cada palabra era otra pieza de una verdad imposible. Tom no pudo salvar a James. Ya había muerto. Pero salvó a tu hijo. Lo sacó del estado. Lo crió como si fuera suyo. Le dio un nombre diferente, una vida diferente. Lo mantuvo oculto de las personas que habían matado a su padre y querían eliminar cualquier cabo suelto. ¿Por qué? La palabra salió entrecortada. ¿Por qué haría eso? Porque Tom Foster era un buen hombre atrapado en una mala situación. Había sido socio de Calhoun, había aceptado cosas que no debería haber aceptado, había mirado hacia otro lado cuando debería haber mirado más de cerca. Pero sacar a un bebé de una casa en llamas y dejarlo morir cuando podía salvarse, eso era algo que Tom no podía hacer. Lucas extendió una mano temblorosa, encontró la de ella y la agarró con una fuerza sorprendente. Tom crió bien a Cole. Abel lo quería como si fuera suyo, le enseñó a distinguir el bien del mal, le dio una buena vida. Pero Tom murió hace 6 meses y en su lecho de muerte se lo contó todo a Cole. Le habló del incendio, de sus verdaderos padres, de por qué había hecho lo que había hecho. A Mabel le ardían los ojos, pero no le salían lágrimas.
Había llorado hasta quedarse vacía hacía 30 años, o eso creía. ¿Dónde está ahora?, preguntó. ¿Dónde está mi hijo? Lucas apretó más fuerte. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Cole, tu carbón. Quiero decir, el Cole de Tom, el hombre que Tom crió. Desapareció justo después de la muerte de Tom. Creemos que se fue en busca de respuestas. Llevamos meses siguiéndole la pista, siguiendo el mismo rastro que él, tratando de encontrarlo antes. Se detuvo, pero Mabel podía completar el resto. Antes de que quienquiera que matara a James lo encontrara primero, ella miró al joven que Duke custodiaba, al que llamaban Cole Brenner, el de la pierna destrozada y los ojos que miraban desde su rostro. ¿Quién es él?, preguntó, aunque una parte de ella ya lo sabía. Lo sabía desde que lo vio por primera vez, desde que un instinto más profundo que el pensamiento había reconocido algo en sus rasgos. Lucas siguió su mirada. Es Cole. Tú eres Cole. El Cole de Tom. Yo es tu hijo, Mabel. Lo encontramos hace 3 días y luego ellos nos encontraron a nosotros y su voz se quebró. Casi lo perdemos de nuevo. Casi lo matamos al traerlo contigo. La habitación estaba en silencio, excepto por su respiración. Lucas, los 3 hombres inconscientes, la presencia constante de Duke. 30 años colapsaron en ese único momento. Esa verdad imposible que se sentía más real que cualquier cosa que Mabel se hubiera permitido creer desde el incendio. Su hijo estaba vivo. Su hijo estaba allí. Su hijo se le estaba muriendo en su suelo porque alguien quería mantener la verdad oculta. Mabel se levantó, se acercó a Cole y se arrodilló a su lado. Estudió su rostro, más viejo, más masculino, marcado por las décadas que se había perdido, pero aún así suyo. Le tocó la frente con delicadeza y sintió el calor de la fiebre irradiando desde la piel que compartía su sangre. Duke la miró, luego miró a Cole y volvió a mirarla a ella, como si confirmara lo que el corazón de Mabel ya había aceptado. Había pasado 30 años huyendo del pasado. Ahora el pasado la había encontrado de todos modos, sangrando y destrozada, y desesperadamente necesitada de ser salvada. Afuera, el amanecer se desplegaba sobre el alto desierto, pintando el mundo con una luz intensa que revelaba cada detalle, cada verdad, cada peligro que acompañaba a esas verdades. En algún lugar, las personas que habían matado a James y habían intentado matar a Cole se estaban reagrupando, planeando su próximo movimiento, decidiendo cómo eliminar esta nueva amenaza contra la pared, los suministros que había almacenado, las ventajas defensivas de la ubicación de su cabaña. Había construido este lugar para esconderse del mundo. Ahora lo usaría para luchar. Que vinieran, que lo intentaran. Ya había perdido a su familia una vez por culpa de esa gente. No volvería a perderla. Pasaron 3 días antes de que Cole abriera los ojos. Mabel le estaba cambiando el vendaje cuando ocurrió, desenrollando la gasa empapada en miel de la herida de su pierna, comprobando si había infección. La fiebre había bajado esa mañana. Por fin, después de subir tan alto que pensó que lo perdería. Pasó 2 noches presionando paños fríos contra su frente, obligándolo a beber agua, hablándole aunque él no pudiera oírla, contándole sobre el padre que había perdido, la vida que casi habían tenido juntos, los 30 años que pasó creyendo que estaba muerto. Sus ojos se fijaron en ella lentamente. La confusión dio paso a la conciencia y luego a algo que parecía reconocimiento, aunque eso debería haber sido imposible. «Eres real», dijo, con la voz ronca por la falta de uso. Las manos de Mabel dejaron de moverse. «Soy real», dijo Tom. Cole se detuvo, tragó saliva y lo intentó de nuevo. «El hombre que me crió, Tom Foster, dijo que tenías ojos bondadosos. Dijo que eras fuerte, que sobreviviste a cosas que habrían destrozado a la mayoría de la gente. Tom Foster te salvó la vida». Las palabras le salieron con más facilidad de lo que Mabel esperaba. «También te la robó». No había amargura en la voz de Cole, solo realidad. «Durante 30 años pensaste que estaba muerto. Durante 30 años yo no supe que existías». Hizo lo que creyó correcto. ¿De verdad? Cole intentó incorporarse, pero hizo una mueca de dolor y volvió a caer. O hizo lo que era fácil. Llevarme fue lo valiente. Mantenerme alejada de ti durante 30 años. Eso fue cobardía. Mabel había pensado cosas similares durante los últimos 3 días, luchando contra la rabia que sentía hacia el hombre que había salvado a su hijo, pero que al mismo tiempo se lo había robado. Sin embargo, al oír la voz de Cole,
Sintió ganas de defender al ayudante del sheriff fallecido. Te mantuvo con vida, dijo ella. Eso es lo que importa, ¿no? Si sobrevivir significa vivir una mentira. Cole cerró los ojos, agotado por la breve conversación. Ya no sé quién soy. El hijo de Tom, el hijo de James Crane, Cole Foster, Cole Crane. Ahora todos los nombres me parecen equivocados. Mabel terminó de vendarle la pierna en silencio, con las manos realizando los movimientos familiares mientras su mente luchaba con un territorio desconocido. Había imaginado encontrar a Cole algún día, o que él la encontrara a ella. Pero en esas fantasías, él era el bebé que había perdido, sin cambios con el paso del tiempo, todavía suyo en todos los aspectos importantes. La realidad era más dura. El hombre que yacía en el suelo era un extraño que casualmente compartía su sangre. 30 años lo habían convertido en alguien a quien no conocía. Lucas se había recuperado lo suficiente como para sentarse contra la pared, observando su intercambio con la atención cuidadosa de alguien que cataloga la dinámica familiar. Garrett seguía débil pero consciente, con la herida del torso curándose más lentamente de lo que a Mabel le hubiera gustado, pero curándose al fin y al cabo. Hay algo que ambos deben ver, dijo Lucas, llamando su atención. Asintió con la cabeza hacia la mochila que llevaba cuando Duke los encontró, ahora apoyada en la esquina de la cabaña. En el bolsillo delantero había un juguete de madera. Mabel lo sacó, y sus manos reconocieron la forma antes de que sus ojos lo confirmaran. Era un caballo lo suficientemente pequeño como para caber en la mano de un niño, tallado en madera de pino y pulido por años de uso. Lo había hecho en las semanas previas al nacimiento de Cole, como regalo para el hijo al que estaba tan ansiosa por conocer. Lo giró entre sus manos, recordando el trabajo con el cuchillo, las noches sentada en el porche mientras James leía a su lado, imaginando cómo Cole jugaría con él algún día, galopando por el suelo, creando las aventuras que solo los niños pueden imaginar. ¿Dónde lo has conseguido?, preguntó con voz distante, como si fuera otra persona la que hablara. Tom lo guardó, respondió Cole. Me dijo que era mío, que lo había hecho mi madre. Lo llevaba a todas partes cuando era pequeño. Lo perdí una vez y lloré durante días hasta que Tom condujo 3 horas de vuelta al lugar donde habíamos acampado para encontrarlo. Dejé de llevarlo cuando crecí, pero Tom lo guardó. Se lo dejó a su abogado con instrucciones de que me lo entregara junto con la carta en la que lo explicaba todo. Mabel miró a su hijo, de 32 años, un hombre adulto con su propia historia y sus propias cicatrices, y vio al bebé para el que había tallado este juguete. Las dos imágenes se superpusieron, el pasado y el presente, chocando de una manera que le provocó un dolor en el pecho por la pérdida y el alivio a partes iguales. Lo siento, dijo, aunque no estaba segura de por qué se disculpaba, por no estar allí, por no saber, por no poder darle la infancia que había planeado. No te disculpes. Los ojos de Cole, tan parecidos a los suyos, se mantuvieron fijos en los de ella. Tú no elegiste esto. Ninguno de nosotros lo hizo. Todos somos víctimas de lo que James presenció esa noche. De eso es de lo que tenemos que hablar, intervino Lucas. Sacó una carpeta de su mochila, haciendo un gesto de dolor al moverla, ya que le tiró de las heridas que se estaban curando. Llevamos 2 años investigando. Sabemos lo que vio James. Sabemos por qué lo mataron. Extendió unos papeles por el suelo entre ellos, documentos, fotografías, mapas. Mabel se acercó, mientras Cole luchaba por incorporarse lo suficiente como para ver. James trabajaba para el tasador del condado, explicó Lucas. Su trabajo consistía en evaluar propiedades a efectos fiscales, comprobar títulos de propiedad y asegurarse de que todo fuera legal. Aproximadamente un mes antes del incendio, le asignaron la tarea de evaluar una gran extensión de terreno al norte de Gallup. Se trataba de una antigua finca ganadera, en su mayor parte sin utilizar, propiedad de un consorcio de inversores. Lucas sacó una fotografía en la que se veía una escritura. James encontró discrepancias. El terreno había sido comprado al gobierno federal años atrás por unos pocos centavos, utilizando estudios falsificados que lo hacían parecer sin valor. Pero los estudios eran erróneos, deliberadamente erróneos. La propiedad se encontraba sobre importantes yacimientos de cobre. Fraude, dijo Mabel. Un fraude masivo. Millones de dólares en derechos sobre el cobre vendidos por unos pocos miles de dólares. El consorcio sabía lo que estaba comprando. Sobornaron al topógrafo,
Sobornaron a los empleados de la oficina de catastro. Sobornaron a cualquiera que pudiera darse cuenta. Luego se quedaron con la tierra, esperando a que prescribieran los cargos por fraude antes de empezar a explotar la mina. Garrett habló por primera vez, con voz débil pero clara. James no solo descubrió el fraude, encontró los nombres, legisladores estatales, funcionarios federales, empresarios locales. Todos ellos se beneficiaron del cobre robado. Lo documentó todo, continuó Lucas. Nombres, fechas, cantidades en dólares. Luego hizo copias y envió una a mi padre. Eso fue lo que le costó la vida. Mabel estudió los documentos y vio la letra de su marido en los márgenes, sus cuidadosas notas, su metódico enfoque para reunir pruebas. Sabía que era meticuloso, pero nunca había imaginado que fuera tan valiente como para enfrentarse a personas con tanto dinero y poder. ¿Dónde está el original?, preguntó. Lucas señaló otro documento de la pila. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. James hizo 3 copias y las envió a 3 personas diferentes para que las guardaran. Mi padre recibió una. Un abogado de Santa Fe recibió otra. La tercera copia. Hizo una pausa y miró a Mabel con algo parecido a una disculpa. James escribió en su diario que le dio la tercera copia a alguien en quien confiaba plenamente. A alguien que no supiera qué era ni por qué era importante. A alguien que lo guardara sin darse cuenta de su importancia. Me la dio a mí. Las palabras de Mabel sonaron secas, seguras. Ahora recordaba vagamente que James le había entregado un sobre una semana antes del incendio, pidiéndole que lo guardara en un lugar seguro, diciendo que eran documentos del seguro, pero que quería que estuvieran separados del resto de documentos. Lo había guardado en su baúl de cedro, el que le había dejado su madre, lleno de colchas, fotografías y otras cosas demasiado valiosas como para perderlas. El baúl de cedro que había llevado al desierto hacía 30 años y enterrado cerca del viejo puente de Caballetes, incapaz de mirar los recuerdos que contenía, pero sin querer destruirlos. Sé dónde está, dijo. Sé dónde escondió James las pruebas. Y en ese momento, todo cambió. Ya no eran solo víctimas, personas que se escondían del pasado. Afuera, Duke ladró una vez, con un ladrido agudo y de advertencia. Mabel levantó la cabeza de golpe, con los instintos agudizados por 30 años de soledad, gritando, ¡Peligro! ¡Alguien se acerca! Mabel se movió antes de que su mente hubiera procesado completamente la amenaza. Agarró el rifle, comprobó la recámara y se colocó en la ventana, donde podía ver sin ser vista. Duke gruñó grave y continuamente, con el cuerpo tenso y preparado. Un único vehículo se acercaba por la pista irregular que hacía las veces de carretera en aquella zona. Era un todoterreno blanco, caro y limpio, totalmente inadecuado para aquel terreno. Se detuvo a 50 metros de la cabaña, con el motor en marcha. Nadie salió. ¿Cuántas personas conocen este lugar?, preguntó Lucas, levantándose con dificultad a pesar de sus heridas. Pero mientras Nadie. Mabel lo decía, Sabía que ya no era cierto. Estos hombres la habían encontrado, lo que significaba que quienquiera que les hubiera disparado podía seguir el mismo rastro. La puerta del todoterreno se abrió. Un hombre salió, con las manos visibles y vacías, en una postura deliberadamente poco amenazante. De unos 60 años, con ropa cara cubierta de polvo por el viaje, se movía con la cuidadosa confianza de alguien acostumbrado a tener el control. Mabel no reconoció su rostro, pero reconoció el tipo. Dinero y autoridad como armadura. «Señora Crane», dijo el hombre, con voz que se oía fácilmente, a pesar de la distancia, culta y tranquila. «Me llamo Harrison Webb. Me gustaría hablar con usted sobre un asunto de interés mutuo». Ella no dijo nada, solo mantuvo el rifle apuntando a su torso. «Sé que tiene 3 hombres heridos ahí dentro», continuó Webb. «Sé que vinieron a buscarla. Sé por qué». Hizo una pausa. «Déjelo reposar. También sé que hace 30 años su marido descubrió algo que ciertas personas querían mantener en secreto. Estoy aquí para resolver esa situación de forma pacífica». «Llega 30 años tarde para la paz», respondió Mabel. Webb tuvo la decencia de parecer incómodo. «Yo no participé en lo que ocurrió entonces, pero ahora sí, y estoy tratando de evitar más violencia. Puedo acercarme, prometo que no haré daño. Las promesas de hombres como tú no valen ni el aire que desperdician», dijo Mabel. Pero no le disparó. Todavía no. Cole se había incorporado hasta quedar sentado, con el rostro pálido,
pero decidido. «Deja que se acerque», dijo en voz baja. «Necesitamos saber a qué nos enfrentamos». Mabel quería negarse. Quería enviar a Webb de vuelta a la cómoda oficina de la que había salido. Pero Cole tenía razón. La información era la clave para la supervivencia y necesitaban todas las ventajas que pudieran obtener. «¡Adelante!», gritó. «Despacio, con las manos donde pueda verlas». Webb se acercó como un hombre que camina por un campo minado, con pasos medidos y cuidadosos. Cuando llegó al porche, Mabel abrió la puerta, pero mantuvo el rifle apuntando a su pecho. De cerca, Webb parecía más viejo de lo que ella pensaba. Las arrugas alrededor de sus ojos delataban el estrés y las noches de insomnio. Sus manos, suaves y cuidadas, temblaban ligeramente. «¿Puedo entrar?». «Diga lo que venga a decir desde ahí». Webb miró a los tres hombres que se veían a través de la puerta, deteniéndose en Cole. «Lo has encontrado. Me sorprende. Me impresiona. Sinceramente, Tom Foster hizo un excelente trabajo manteniéndolo oculto. Tom Foster está muerto. Lo sé. Por causas naturales, según me han dicho». El tono de Webb sugería que realmente lamentaba que fuera un buen hombre atrapado en una situación imposible. «Sáltate los elogios», dijo Lucas desde dentro. «Dinos por qué estás aquí», suspiró Webb, mostrando de repente todos sus años. «Estoy aquí porque los responsables de la muerte de James Crane se están poniendo nerviosos. Han pasado 30 años manteniendo esto en secreto. Y ahora, de repente, hay gente desenterrando el pasado, haciendo preguntas, buscando pruebas que creían destruidas de forma segura». «El fraude del cobre», dijo Mabel. «Tú lo sabes». Webb no pareció sorprendido. «Entonces sabes que estamos hablando de gente poderosa, senadores, jueces federales, hombres que han construido imperios sobre la base de ese único trato ilegal de tierras. Hombres como tú, hombres como mi padre. De hecho, heredé su parte del consorcio junto con el conocimiento de cómo la adquirió». Webb la miró fijamente a los ojos. «Yo no elegí este legado, señora Crane, pero estoy tratando de limpiarlo antes de que mueran más personas». «Qué noble de tu parte», dijo Garrett, con voz llena de sarcasmo. «No es nobleza, es pragmatismo». Webb sacó un documento doblado del bolsillo de su chaqueta, moviéndose lentamente para no asustar a Mabel, que tenía el dedo en el gatillo. «Esta es una confesión jurada. Todo lo que sé sobre el fraude, el encubrimiento, el asesinato. Nombres, fechas, cantidades en dólares. Estoy dispuesto a entregarlo a los fiscales federales a cambio de inmunidad». «¿Por qué?», preguntó Cole. «¿Por qué traicionar a las personas que te hicieron rico?» «Porque tengo hijos», dijo Webb simplemente. «Nietos, y me gustaría poder mirarlos a los ojos sin vergüenza. El dinero ya está ganado, el daño ya está hecho. El plazo de prescripción del fraude expiró hace 20 años, pero el asesinato no tiene plazo de prescripción, y no voy a seguir siendo cómplice del encubrimiento de un asesinato». Mabel lo estudió, tratando de determinar si se trataba de una conciencia genuina o de una sofisticada manipulación. «Dijiste que la gente se está poniendo nerviosa. ¿Quiénes concretamente?» «Raymond Calhoun, por ejemplo. Él es quien disparó a tus 3 amigos aquí. Teme que si se descubre la verdad sobre el incendio, se revele su participación en él. Pasará sus últimos años en prisión en lugar de vivir cómodamente con su pensión». «Bien», dijo Mabel con tono seco. «Quizás, pero un animal acorralado es peligroso, señora Crane, y Calhoun no está solo. Hay otros, hombres más jóvenes con más que perder, que harán lo que sea necesario para mantener esto en secreto». Webb bajó la voz. «Me han dicho que hay otra copia de las pruebas de James, escondida en algún lugar. Si eso es cierto, y si usted sabe dónde está, debe comprender que cada día que la mantenga escondida es un día más en el que esas personas tendrán para encontrarla y matarla». La verdad de eso se posó sobre la cabaña como el polvo. Webb tenía razón. No podían esconderse para siempre. No podían luchar indefinidamente contra personas con recursos y conexiones muy superiores a los suyos. «¿Qué propones?», preguntó Lucas. «Dadme las pruebas, las combinaré con mi confesión y lo llevaré todo a la oficina del fiscal federal en Albuquerque. Cargos federales, protección federal, jurisdicción federal. Demasiado grande para que la corrupción local lo entierre». Webb miró a cada uno de ellos por turno. «A cambio, les garantizo su seguridad. A todos ustedes, dinero para atención médica, nuevas identidades si lo desean, ayuda para reubicarse, lo que sea necesario para asegurarme de que sobrevivan a esto».
¿Y qué obtienes tú a cambio? Preguntó Mabel. Además de tener la conciencia tranquila, inmunidad judicial, la oportunidad de morir libre en lugar de morir en prisión y tal vez, si tengo mucha suerte, la oportunidad de romper el ciclo de corrupción que comenzó mi padre. Webb sonrió con tristeza. No soy un buen hombre, señora Crane, pero estoy intentando ser mejor que ayer. Mabel quería creerle, quería confiar en que esto podría terminar pacíficamente, que se haría justicia sin más derramamiento de sangre. Pero 30 años de aislamiento le habían enseñado que la confianza era un lujo que personas como ella no podían permitirse. Necesito tiempo para pensar, dijo. El tiempo es lo que no tenemos. Calhoun sabe que estoy aquí. Lo considerará una traición, lo que significa que actuará pronto. Esta noche, tal vez, mañana como muy tarde. Webb retrocedió lentamente, dirigiéndose hacia su vehículo. Estaré en el galope, en la habitación 12. Tienes hasta mañana al mediodía para decidir. Después de eso ya no podré protegerte. Se marchó, dejando tras de sí nada más que polvo y dudas. Mabel cerró la puerta, apoyó el rifle contra la pared y se volvió hacia los tres hombres que habían hecho que el pasado se estrellara contra su presente cuidadosamente construido. ¿Qué hacemos?, preguntó Garrett. Cole respondió antes de que Mabel pudiera hacerlo. Desenterramos las pruebas. Lo verificamos todo, dijo Webb. Luego decidimos en quién confiar. En nadie, dijo Mabel. No confiamos en nadie más que en nosotros mismos. Miró a su hijo, herido pero vivo, enfadado pero decidido, y tomó una decisión que los salvaría a todos o los destruiría. Mañana te llevaré al puente. Recuperaremos lo que James escondió. Y entonces se detuvo, sintiendo como el peso de 30 años se le quitaba de encima, sustituido por algo más pesado y agudo. Un propósito. Entonces terminaremos lo que mi marido empezó. Fuera, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, pintando el alto desierto con tonos naranjas y rojos que parecían advertencias. Se acercaba la noche y con ella todos los peligros que traía la oscuridad. Pero por primera vez en 3 décadas, Mabel Crane no le tenía miedo a la oscuridad. Nunca llegaron al puente. El amanecer llegó con el sonido de motores, múltiples vehículos que se acercaban desde diferentes direcciones y rodeaban la cabaña en un asalto coordinado que delataba una planificación militar y una intención seria. Mabel se despertó al instante, rifle en mano, y se dirigió a la ventana antes de que su mente procesara completamente lo que estaba oyendo. 6 camiones, tal vez 8 hombres visibles, probablemente más ocultos, habían establecido un perímetro mientras aún prevalecía la oscuridad, esperando hasta el amanecer para darse a conocer. Señora Crane. La voz llegó a través de un megáfono, amplificada y distorsionada, pero aún reconocible. Raymond Calhoun, ahora más viejo, más rudo, pero aún con la autoridad de un hombre que había llevado una placa durante 40 años. Tenemos que hablar. No tenemos nada que decirnos, respondió Mabel. Creo que sí. Creo que tenemos 30 años de conversación que ponernos al día. Lucas y Garrett ya estaban levantados, moviéndose a pesar de sus heridas, revisando las armas y las municiones. Cole luchaba por ponerse de pie. Su pierna con espaldera lo hacía vulnerable, lo convertía en un lastre en cualquier pelea. Duke se colocó entre Cole y la puerta, con los pelos de punta. ¿Qué quieres, Calhoun? Lo mismo que siempre he querido. Paz y tranquilidad. Mi jubilación, mi pensión, una vida sin complicaciones. El megáfono crepitó. Eso también lo tenías, Mabel. 30 años de paz aquí. Nadie molestándote, nadie haciéndote preguntas. ¿Por qué no pudiste dejarlo estar? Porque mi hijo estaba vivo y tú ayudaste a tanto que Mabel se preguntó si había calculado mal. Había revelado demasiado pronto. Entonces volvió la voz de Calhoun. Ahora era diferente, sorprendida, tal vez incluso impresionada. Lo has descubierto. Me preguntaba si lo harías. Tom juró que nunca lo diría, y mantuvo esa promesa hasta que el cáncer se lo llevó. Debió de decir algo en su lecho de muerte. Se lo contó todo a Cole. Mabel dijo, nombres, fechas, detalles, todo. Tom era sentimental. Hace años le dije que mantener vivo al chico era un error. Deberíamos haberlo dejado en esa casa para que ardiera con su padre. No había emoción en la voz de Calhoun, solo un frío cálculo. Pero Tom no pudo hacerlo. Tuvo que hacerse el héroe. Tuvo que salvar una vida para compensar todas las que no salvamos.
Cole se había puesto pálido y se agarraba al borde de la mesa para sostenerse. Oír la verdad expresada con tanta naturalidad, oír lo cerca que había estado de la muerte, pareció afectarle más que las balas. «Tú mataste a James», dijo Mabel, necesitada de oírlo confirmar, necesitada de que se dijera la verdad en voz alta. «Yo lo supervisé. No apreté el gatillo yo mismo. Fue mi ayudante. Un hombre llamado Rowe murió en un accidente de coche hace unos años. Un momento muy oportuno que Calhoun casi parecía divertido. James era un problema. Era un hombre inteligente, meticuloso, pero no entendía cómo funcionaban las cosas. Algunos secretos valen más que vidas individuales. Los derechos sobre el cobre de esa transacción inmobiliaria han generado más de $200 millones en los últimos 30 años. $200 millones repartidos entre 15 familias. ¿Crees que íbamos a permitir que un tasador del condado lo destruyera todo porque tenía conciencia? Lucas se había colocado en la ventana trasera, cubriendo la entrada por detrás. «Está ganando tiempo», dijo en voz baja, mientras sus hombres se colocaban en posición. Sé que Mabel había visto esta táctica antes, durante sus años de estudio tras el incendio, leyendo sobre situaciones tácticas, aprendiendo a pensar como las personas que podrían venir a por ella. ¿Quiere que nos rindamos pacíficamente o quiere distraernos mientras nos quema?», añadió Garrett. La voz de Calhoun volvió a oírse. «Sé que tienes las pruebas de James. Webb me lo dijo antes de que lo convenciera de que me llamara a mí en lugar de a los federales. Pobre Harrison. Realmente pensó que podía comprar la redención con una confesión. No se dio cuenta de que ya estaba demasiado metido, demasiado culpable, demasiado implicado como para limpiar su nombre». A Mabel se le hizo un nudo en el estómago. La confesión de Webb había sido una trampa. O peor aún, Webb había sido comprometido, amenazado, convertido antes de llegar a su cabaña. «Así es como funciona», continuó Calhoun. «Me das todo lo que James escondió, todas las copias, todos los documentos, todo. A cambio, te dejo vivir. No aquí. Tendrás que mudarte, obviamente, pero vivirás. Incluso puedes quedarte con el niño, ya que Tom lo crió y matarlo ahora sería un desperdicio. Y Lucas y Garrett son cabos sueltos, no en nada personal, pero saben demasiado y no son familia. Morirán de todos modos». Lucas y Garrett intercambiaron miradas. No había miedo en sus expresiones, solo una sombría aceptación de que sabían que esto era una posibilidad cuando comenzaron a investigar. «Contrapropuesta», dijo Mabel. «Tú y tus hombres se van ahora. Nosotros nos quedamos con las pruebas, pero no las usamos. Destrucción mutua asegurada. Si nos dejáis en paz, nosotros os dejamos en paz. No puedo hacerlo. Hay demasiada gente involucrada ahora. Se están haciendo demasiadas preguntas. La única forma de que esto termine en silencio es que todos los que conocen la verdad estén muertos o demasiado asustados para hablar». Calhoun hizo una pausa. «Tenéis 10 minutos para decidir. Después de eso, entraremos. Y Mabel, quiero que entiendas algo. No quiero matarte. Has sufrido lo suficiente, pero lo haré si es necesario. 10 minutos». El megáfono se quedó en silencio. Mabel se volvió hacia los 3 hombres que habían desatado esta tormenta sobre ella. «Hay un túnel. Doug lo construyó hace años como vía de escape y sale a unos 200 metros al norte, en un cauce seco. Cole, ve tú primero. Lucas y Garrett, cubridlo. ¿Y tú?», preguntó Cole. «Yo me quedo. Alguien tiene que entretenerlos. Hacerles creer que seguimos aquí». «No». La voz de Cole tenía una autoridad que la sorprendió. «Llevamos 30 años separados. No voy a perderte ahora. No me perderás. Conozco esta tierra. Conozco cada roca y cada barranco. Puedo entretenerlos el tiempo suficiente para que tú puedas escapar y luego salir por el túnel después de ti». «Tiene razón», dijo Lucas en voz baja. «Es lo más inteligente. Lo inteligente no importa. Es mi madre. Acabo de encontrarla. No voy a dejarla morir». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. «Mi madre». Era la primera vez que Cole la llamaba así. La primera vez que reconocía lo que su sangre ya sabía. Mabel sintió que algo se rompía en su pecho. 30 años de hielo derritiéndose en un instante. Se acercó a Cole, le tomó el rostro entre las manos y lo miró a los ojos, que reflejaban los suyos. «Hoy no voy a morir», dijo, «pero no puedo correr y luchar al mismo tiempo. Ninguno de nosotros puede. Así que vete. Ponte a salvo y espérame. Es una orden de tu madre». Los ojos de Cole brillaron, pero no derramó lágrimas.
No acepto órdenes. Bueno, parece que es un mal hábito que heredé de la mujer que me dio a luz. A pesar de todo, Mabel sonrió. Déjame proteger a mi hijo como debería haberlo protegido hace 30 años. El sonido de botas sobre la grava llegó hasta ellos. Los hombres de Calhoun se colocaban en posición, estrechando el cerco. El tiempo se acababa. Hay algo que debes saber, dijo Garrett de repente. Miró a Mabel y a Cole con una expresión en el rostro que ella no lograba descifrar. Te mentimos, o mejor dicho, no te contamos toda la verdad. Garrett, no, comenzó Lucas, pero Garrett lo interrumpió. Ella merece saberlo antes de que esto vaya más lejos. Se volvió hacia Cole. No eres hijo de Tom. Quiero decir, Tom te crió, te quiso como a un hijo, pero no eres un niño cualquiera al que salvó de un incendio. Mira a Mabel. De verdad, mírala. La confusión de Cole era evidente. Lo he hecho. Sé que es mi madre. Eso ya lo hemos establecido. No. La voz de Garrett era suave pero insistente. Mírate a ti mismo. Mira la forma de tus manos, la forma en que te mueves, el ángulo particular de tu mandíbula. Luego mira la fotografía sobre la repisa de la chimenea, la de James Crane sosteniendo a su hijo recién nacido. El corazón de Mabel se detuvo. Miró a Cole, Eddie, luego a la fotografía y luego de nuevo a Cole. El bebé de esa foto tenía una marca de nacimiento distintiva, visible incluso en la foto descolorida. Una pequeña marca oscura en el omóplato izquierdo con forma casi de estrella. Ella había besado esa marca miles de veces durante el primer año de vida de Cole. Con manos temblorosas, Mabel extendió el brazo y bajó el cuello de la camisa de Cole, dejando al descubierto su hombro. La marca de nacimiento estaba allí, descolorida por el paso del tiempo, estirada por el crecimiento, pero inconfundible. Dios mío, susurró. Tom no salvó a un niño cualquiera del incendio, dijo Lucas en voz baja. Salvó a tu hijo. Cole es tu hijo, el verdadero Cole. El bebé que creías muerto hace 30 años. Ha estado vivo todo este tiempo. La habitación se inclinó. 30 años de dolor se convirtieron en una alegría tan intensa que parecía dolor. Cole, su bebé. Su hijo estaba vivo. Estaba allí. La miraba con una comprensión creciente en sus ojos. Los cuerpos de los ataúdes, comenzó ella, nunca fueron identificados. Lucas terminó. Calhoun proporcionó él mismo los registros dentales. Los falsificó. No se encontró ningún cuerpo de bebé en ese incendio. Mabel James murió, pero Cole sobrevivió. Tomok lo mató esa noche y nunca miró atrás. La mano de Cole encontró la de ella y la apretó con fuerza. Soy tu hijo. Eres mi hijo, repitió Mabel. Y la verdad se posó sobre ella como una bendición. Afuera, la voz de Calhoun se escuchó por última vez a través del megáfono. Se acabó el tiempo, Mabel. Última oportunidad. Sal o entraremos. Mabel miró a su hijo, a los hombres que se lo habían devuelto, y tomó una decisión. Lucharemos, dijo. Lucharemos, sobreviviremos y acabaremos con esto juntos. Duke ladró en señal de acuerdo y comenzó el asedio. La primera jugada era suya, y tenía que ser decisiva. Mabel se tiró al suelo, gateó hasta el trastero debajo de su cama y sacó la caja fuerte ignífuga que había enterrado bajo el suelo hacía 15 años. Dentro estaban los diarios de James, relatos detallados que finalmente había leído por completo después de que Lucas los mencionara, trabajando en ellos durante las largas noches mientras su hijo se recuperaba. James sabía que iba a morir. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que las personas con las que se había cruzado no le dejarían vivir, así que lo había documentado todo. Cada reunión, cada nombre, cada transacción corrupta que había descubierto. Los diarios eran un seguro, una prueba y una confesión, todo ello reunido en páginas encuadernadas en cuero que olían a papel viejo y a esperanza desesperada. Lucas, eres lo suficientemente fuerte como para llegar al túnel. Lo conseguiré. Garrett, justo detrás de él. Entonces este es el plan. Mabel extendió los diarios por el suelo junto con los documentos que Lucas había traído. Enviaremos a Duke primero por el túnel con un diario atado a su collar. Si no lo conseguimos, si Calhoun gana, Duke sabe cómo llegar a Gallup. Encontrará ayuda, protestó Cole inmediatamente. No podemos enviar a Duke solo. Podemos y lo haremos. Es nuestra póliza de seguro. Mabel miró a su perro, su compañero durante 30 años de aislamiento, y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Obedeció y se sentó pacientemente. Mientras Mabel metía uno de los diarios de James en una bolsa impermeable
y lo ataba a su collar con tiras de cuero. Escribió una nota rápida para quien encontrara al perro. Llévelo al FBI. El diario lo explica todo. Raymond Callan mató a James Crane en 1995. Necesitamos ayuda, Mabel Crane. Selló la nota con el diario y miró a los inteligentes ojos de Duke. Busca ayuda, chico. Encuentra a alguien que pueda ayudarnos. Duke gimió, comprendiendo en cierto modo que se trataba de una despedida, que Mabel no iba a acompañarle esta vez. Vete, le dijo ella, señalando la entrada del túnel oculta detrás de un armario falso. Vete ahora, dijo Duke, desapareciendo en la oscuridad, llevándose consigo su mejor oportunidad de hacer justicia si todo salía mal. La voz de Calhoun volvió a sonar por el megáfono. Mabel, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Tú eliges. ¿Qué tal si lo hacemos de forma justa? Gritó Mabel. Tú y yo, Calhoun, solo nosotros. Deja a estos chicos en paz y resolveremos esto como adultos. Silencio. Entonces soy un anciano, Mabel. ¿De verdad crees que soy tan tonto como para enfrentarme a ti cara a cara? He oído historias sobre lo que eres capaz de hacer. No, gracias, cobarde. Soy práctico. Hay una diferencia. Calhoun parecía divertido. Pero te diré una cosa. Envía las pruebas y lo haré rápido. No sufrirás. Es la mejor oferta que vas a recibir. Mabel revisó sus municiones. 3 rifles, 2 pistolas. Suficientes balas para contener a un pequeño ejército si era inteligente al respecto. La cabaña tenía buenas líneas de visión. Paredes reforzadas que ella había construido pensando precisamente en esta situación, aunque nunca había creído realmente que fuera a suceder. Tenemos que llevar la lucha al exterior, dijo Lucas, pensando tácticamente. Si incendian la cabaña, estamos acabados. De acuerdo, pero no podemos ir todos. Alguien tiene que quedarse aquí. Que piensen que estamos atrincherados y asustados. Yo me quedaré, dijo Cole inmediatamente. No, estás herido. Nos ralentizarás en el campo, pero puedes disparar desde las ventanas. Mabel le entregó un rifle y se aseguró de que tuviera munición al alcance. Defiende la cabaña, haz ruido, hazles creer que estamos todos aquí. Lucas, Garrett y yo daremos la vuelta y los atacaremos por detrás. Eso es un suicidio, dijo Garrett. Los matarán en cuanto salgan de la cobertura. No si utilizamos bien el terreno. Llevo 30 años estudiando esta tierra. Conozco cada depresión, cada formación rocosa, cada lugar donde el sol crea sombras. Mabel se acercó a la ventana trasera y señaló la ruta que había trazado en su mente. Hay un cauce seco que discurre paralelo a la cabaña. Podemos usarlo como cobertura y acercarnos a menos de 50 metros de su posición sin ser vistos. ¿Y luego qué?, preguntó Lucas. Luego destruimos sus vehículos. Los inutilizamos para que no puedan perseguirnos ni escapar. Eso iguala el terreno de juego. Cole había estado callado, escuchando, con el rostro tenso por el dolor y el miedo. No por él, sino por ella. Ahora habló. Cuando esto termine, cuando hayamos sobrevivido, me lo contarás todo. Todas las historias sobre papá, todos los recuerdos de antes del incendio, todo lo que me perdí. Ese es el trato. Mabel sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Ese es el trato. Se acercó a la repisa de la chimenea, cogió la vieja fotografía de James con Cole de bebé y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Llevaba 30 años cargando con el dolor. Ahora llevaría esperanza. Era hora de moverse. Salieron por la parte de atrás mientras Cole disparaba desde las ventanas delanteras, manteniendo la atención de Calhoun enfocada en la cabaña. El cauce seco estaba exactamente donde Mabel lo recordaba. Lo suficientemente profundo como para ocultarlos, lo suficientemente estrecho como para moverse rápidamente. Lucas y Garrett la siguieron, confiando en su conocimiento del terreno, confiando en su juicio, a pesar de conocerla desde hacía menos de una semana. Esa confianza significaba algo. Quizás lo significaba todo. El sonido de los disparos resonó en el desierto. El rifle de Cole disparaba con moderación, lo que sugería que alguien defendía una posición pero conservaba munición. Un chico inteligente. Su chico. Recorrieron 100 metros en 5 minutos. Los últimos 15 metros los hicieron arrastrándose sobre el vientre. Una posición detrás de la línea de Calhoun. 6 hombres visibles repartidos en un perímetro amplio. Probablemente otros 2 rodeando la cabaña. El propio Calhoun estaba detrás de una lujosa camioneta.
con un megáfono en una mano y una radio en la otra, dirigía a sus hombres como piezas en un tablero de ajedrez. Mabel apuntó su primer disparo, no a una persona a la que aún no estaba preparada para matar, ni estaba segura de estarlo nunca, sino a la rueda delantera de la camioneta. Disparó. La rueda explotó con un satisfactorio estallido. La camioneta se ladeó. Se desató el caos. Los hombres de Calhoun giraron, tratando de localizar la nueva amenaza. De repente se dieron cuenta de que estaban expuestos por detrás. Mabel disparó de nuevo, destrozando la rueda de un segundo vehículo. Lucas y Garrett abrieron fuego, con disparos precisos y devastadores, inutilizando otra camioneta y haciendo que los hombres de Calhoun corrieran a buscar refugio. ¡Retirada!, gritó Calhoun, perdiendo la compostura. ¡Retirada a la posición secundaria! Pero no había posición secundaria. Mabel había elegido cuidadosamente este terreno, desierto abierto en todas direcciones, sin ningún lugar donde esconderse, sin ningún lugar al que huir. La abrumadora ventaja numérica de Calhoun no significaba nada sin cobertura. Uno de los hombres de Calhoun rompió filas y corrió hacia una formación rocosa. Mabel lo siguió y disparó un tiro que levantó polvo a sus pies. Se zambulló detrás de las rocas, inmovilizado, pero vivo. «Esto no tiene por qué acabar en un baño de sangre», gritó ella. «Vuestra lucha es con Calhoun, no con nosotros. Marchaos ahora y viviréis». Dos hombres aceptaron inmediatamente la oferta, tiraron sus armas y corrieron hacia los vehículos que aún funcionaban. Se marcharon, dejando a Calhoun con 4 hombres y cada vez menos opciones. «Traidores». Calhoun les gritó, pero su voz había perdido su autoridad. Ahora no era más que un anciano que veía cómo su poder, cuidadosamente construido, se desmoronaba bajo el sol del desierto. Mabel cambió de posición, utilizando el terreno para mantenerse oculta mientras acortaba distancias. 50 yardas se convirtieron en 40, luego en 30. Lucas y Garrett proporcionaron fuego de cobertura, manteniendo a raya a los hombres que le quedaban a Calhoun. Entonces lo oyó. El sonido lejano de vehículos que se acercaban desde el oeste. Varios vehículos que se movían rápidamente. Se le encogió el corazón. Refuerzos. Calhoun había pedido ayuda. Pero cuando los vehículos aparecieron a la vista, Mabel vio algo que le cortó la respiración. Matrículas federales. Agentes con chaquetas del FBI salían de los vehículos antes de que estos se detuvieran por completo, y los guiaban moviendo la cola. A pesar de todo, era Duke. El perro había encontrado ayuda. Había conseguido galopar de alguna manera, había comunicado la urgencia de alguna manera y había traído de vuelta a la caballería. Agentes federales, una voz de mujer amplificada, profesional. Todos bajen sus armas. Esta zona está bajo jurisdicción federal. El rostro de Calhoun pasó por una serie de expresiones: incredulidad, rabia, miedo, resignación. Sus hombres restantes bajaron sus armas inmediatamente, con las manos en alto. No tenían ningún interés en añadir cargos federales a lo que ya era una situación perdida. Pero Calhoun no soltó su arma. En cambio, se volvió hacia la cabaña donde estaba Cole, que seguía defendiéndose desde las ventanas. «Si voy a caer», dijo Calhoun, con su voz resonando en el repentino silencio. «Voy a terminar lo que empecé hace 30 años. Ese chico debería haber muerto en el incendio. Voy a corregir ese error». Levantó su arma y apuntó a la ventana de la cabaña donde se veía la silueta de Cole. Mabel no pensó, simplemente actuó. 30 años de dolor, rabia e instinto protector se comprimieron en un solo momento de absoluta claridad. Disparó. La bala alcanzó a Calhoun en el hombro, haciéndolo girar y dejando caer el arma de sus dedos entumecidos. Cayó de rodillas, agarrándose la herida, con el rostro convertido en una máscara de conmoción y dolor. «Esto es por James», dijo Mabel en voz baja, bajando el rifle. «Esto es por todos los años que pasé creyendo que mi hijo estaba muerto. Esto es por todos los delitos que cometiste y todas las vidas que destruiste». Los agentes federales rodearon a Calhoun, lo detuvieron y le leyeron sus derechos, que probablemente no pudo oír por sus propios insultos. A sus hombres restantes los esposaron y los subieron a los vehículos con eficiencia profesional. La mujer que había anunciado su llegada se acercó a Mabel con cuidado, con las manos visibles y vacías. «Señora Crane, soy la agente especial Victoria Chen». Su perro llegó a la oficina de campo de Gallup con un diario atado al collar. «Llevamos 2 años buscando pruebas contra Raymond Calhoun.
Usted nos acaba de entregar todo lo que necesitábamos. Mabel asintió, demasiado agotada para sentir alivio. Mi hijo está en la cabaña. Está herido. Tenemos paramédicos esperando. Lo atenderán. Y mis sobrinos, Lucas y Garrett Brenner, han recibido disparos. Necesitan atención médica. Todos serán atendidos. Señora Crane, ahora está a salvo. Se acabó. Se acabó. La palabra resonó en la mente de Mabel mientras caminaba de vuelta hacia la cabaña. Duke a su lado, Lucas y Garrett siguiéndola. 30 años escondiéndose, 30 años de dolor, 30 años de supervivencia, comprimidos en 5 días de violencia y revelaciones. Cole la recibió en la puerta, apoyándose pesadamente en una muleta improvisada, con el rostro manchado de polvo. Se miraron de verdad, viendo más allá de los años perdidos, la conexión que nunca se había roto realmente. Se ha acabado, le dijo Mabel, repitiendo las palabras del agente Chen. Estamos a salvo, estamos juntos. Por fin se ha acabado. Cole la abrazó con fuerza, borrando 3 décadas en un instante. No, dijo contra su hombro. No se ha acabado. Solo acaba de empezar. Y allí, de pie en la mañana del alto desierto, con su hijo en brazos y la justicia finalmente al alcance de la mano, Mabel Crane se permitió creerle. Los agentes federales convirtieron la cabaña de Mabel en un puesto de mando en menos de 1 hora. El personal médico atendió a Cole, Lucas y Garrett, mientras los investigadores fotografiaban todo, documentaban cada prueba, construían su caso contra Calhoun y la gran conspiración que él representaba. Zayate, la agente especial Chen, se sentó frente a Mabel en la mesa de su cocina, con un dispositivo de grabación entre ellas, y le pidió que contara la historia desde el principio. Y Mabel lo hizo. Habló de James y de su vida juntos, del bebé al que había amado durante demasiado poco tiempo, del incendio que se lo llevó todo. Describió 30 años de aislamiento, las habilidades que había aprendido, la persona en la que se había convertido en ausencia de la familia que había perdido. Chen escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando, con el rostro profesionalmente neutro, pero con los ojos reflejando algo parecido a la empatía. Los diarios, dijo Chen cuando Mabel terminó. James documentó reuniones con varias personas que aún están vivas, que siguen ocupando puestos de poder, senadores, jueces federales, ejecutivos de empresas. Este caso va a ser enorme. No me importa que sea enorme, dijo Mabel. Me importa que mi hijo esté vivo y que el hombre que intentó quitármelo esté detenido. Raymond Calhoun pasará el resto de su vida en prisión, te lo prometo. Chen hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero hay algo que debes entender. Las personas que James delató, las personas que se beneficiaron del fraude del cobre, van a luchar contra esto con todos los recursos que tienen. Abogados caros, conexiones políticas, manipulación de los medios de comunicación. Tú y tu familia estaréis en el centro de una batalla legal muy pública y muy desagradable. Que vengan. La voz de Mabel era firme. He pasado 30 años escondiéndome. Ya estoy harta de esconderme. Cole se acercó cojeando, con la pierna bien vendada y apoyándose en las muletas que le habían proporcionado los técnicos de emergencias médicas. Lo afrontaremos juntos, dijo. Pase lo que pase, lo afrontaremos como una familia. Lucas y Garrett se unieron a ellos, ambos con mejor aspecto, gracias a los fluidos intravenosos y a la atención médica adecuada que mejoraba su estado. Tenemos pruebas más allá de los diarios de James, dijo Lucas. Registros de propiedad, documentos financieros, declaraciones de testigos que mi padre recopiló antes de morir. Este caso es sólido. Así es, coincidió Chen. Por eso les asigno custodia protectora a todos ustedes hasta que se realicen los arrestos importantes. Estas personas han matado antes. Volverán a matar si creen que eso los protegerá. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Mabel. Semanas, tal vez meses, hasta que hayamos obtenido suficientes testimonios y pruebas para que eliminar a los testigos ya no les sirva de nada. La idea de abandonar su cabaña, aunque fuera temporalmente, oprimía el pecho de Mabel. Ese lugar había sido su santuario, su fortaleza, su hogar durante 3 décadas. Pero al ver a Cole, su hijo, vivo y sano, a pesar de todo lo que sabía, la cabaña no era más que una estructura. Su hogar estaba donde estuviera su familia. ¿Y Duke?, preguntó. Chen sonrió. Era la primera emoción genuina que Mabel había visto en el agente. Tu perro es un héroe federal. Se quedará contigo donde quiera que te lleve la custodia protectora.
Como si fuera una señal, Duke se acercó y apoyó la cabeza en la rodilla de Mabel. Ella le rascó detrás de las orejas, sintiendo el peso sólido de su presencia. La lealtad que, literalmente, les había salvado la vida a todos. «Hay una cosa más», dijo Chen. Sacó un expediente de su bolso y lo dejó sobre la mesa. «Tom Foster, el ayudante del sheriff que salvó a Cole del incendio. Hemos estado investigando sus antecedentes, tratando de comprender sus motivaciones». La mano de Mabel se detuvo sobre la cabeza de Duke. «¿Qué has descubierto?» Tom Foster era un buen hombre, atrapado en un sistema corrupto. Durante años aceptó dinero de Calhoun, hizo la vista gorda ante varios delitos, participó en encubrimientos, pero tenía un límite que no estaba dispuesto a traspasar. Cuando Calhoun le dijo que dejara morir al bebé en ese incendio, Tom se negó. Cogió a Cole y desapareció durante 3 días, mientras Calhoun lo buscaba frenéticamente. Chen abrió el expediente, revelando fotografías y documentos que Mabel nunca había visto. Tom tenía una hija que murió al nacer, muerta al nacer. Su matrimonio no sobrevivió al dolor. Cuando vio a Cole vivo y sano y a punto de ser asesinado por la conveniencia de hombres corruptos, algo en Tom se rompió, o tal vez algo en él se curó. Se convirtió en el padre que nunca había podido ser y protegió a Cole con todo lo que tenía. La expresión de Cole era una mezcla de dolor por el hombre al que había llamado padre, ira por las mentiras y gratitud por la vida que le habían dado. Tom me quería, lo sé, incluso sabiendo lo que hizo, sabiendo que me alejó de mi verdadera madre. Sé que me quería. El amor no justifica lo que hizo, dijo Mabel en voz baja. Pero de todos modos, se lo agradezco. Salvó a mi hijo cuando yo no pude. Eso es lo que importa. Chen cerró el expediente. Necesitaremos declaraciones completas de todos ustedes. Va a ser un proceso largo. Testimonios, declaraciones, juicios. Pero cuando termine, recuperarán sus vidas. Vidas reales, no solo supervivencia. Mabel miró a su alrededor, a las paredes de piedra que había construido, la estufa de leña que había instalado, las armas que había mantenido para defenderse y que esperaba no tener que usar nunca. Había construido este lugar para esconderse del mundo. Ahora era el momento de volver a él. «¿Cuándo nos vamos?», preguntó. «Mañana por la mañana. Tenemos preparada una casa segura, un lugar seguro, todo lo que necesitarán». «Entonces es esta noche», dijo Mabel. «Esta noche. La pasaremos aquí. Una última noche en el lugar que me mantuvo con vida, el tiempo suficiente para encontrar a mi familia de nuevo». Chen asintió y los dejó solos, llevándose a su equipo con ella, dejando solo a los 4, Mabel, Cole, Lucas, Garrett y Duke, durmiendo plácidamente junto al fuego. Familia. Después de 30 años sola, Mabel volvía a tener familia. El sol se ponía sobre el alto desierto, pintando el cielo con colores que prometían que el mañana llegaría, independientemente de si ella estaba preparada para ello. Estaba preparada. Esa última noche en la cabaña, Mabel preparó la cena para su familia. Comida sencilla, frijoles y pan de maíz. El tipo de comida que había preparado 1000 veces en 30 años de soledad. Pero cocinar para 4 personas en lugar de para una la transformó en algo diferente. Algo que se parecía a la palabra en la que había dejado de creer hacía décadas. Celebración. Comieron en la mesa que ella había construido con madera recuperada. Los platos pasaban de uno a otro. La conversación fluía con más facilidad de la que debería, teniendo en cuenta lo poco que se conocían. Lucas contó historias sobre su padre, Michael, y la obsesión que lo había llevado a investigar la muerte de James durante años. Garrett compartió su propia conexión con la familia. Su madre era hermana de Michael, lo que lo convertía en otro hilo de una red de relaciones que Mabel apenas comenzaba a comprender. Cole se limitó principalmente a escuchar, absorbiendo la historia que le habían negado, y de vez en cuando hacía preguntas sobre su padre. Mabel respondió lo que pudo, describiendo a James tal y como ella lo había conocido. Amable, meticuloso, valiente de una forma que no se manifestaba hasta que era realmente necesario. «Te habría querido», le dijo a Cole. «Te habría enseñado a pescar, a trabajar con las manos, a pensar bien antes de hablar». Era así, reflexivo. «Tom me enseñó esas cosas», dijo Cole. «Quizá algo de ello fuera genético, o tal vez Tom las aprendió de James de alguna manera antes de que todo saliera mal. Tal vez ambas cosas. Mabel dijo que los hombres buenos dejan huella en el mundo. James te dejó a ti.
Eso es una huella. Eso importa más que cualquier otra cosa que pudiera haber hecho. Después de cenar, salieron al porche. La noche del desierto era clara y fría. Las estrellas se esparcían por el cielo en una profusión que los habitantes de la ciudad nunca veían. Duke se acomodó a los pies de Mabel, contento y vigilante. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucas. Después de los juicios, cuando todo se haya calmado, ¿volverás aquí? Mabel miró su cabaña, su fortaleza, su refugio. No lo sé. Este lugar cumplió su propósito. Me mantuvo viva cuando quería morir, pero quedarme aquí ahora sería volver a esconderme. Quizás sea hora de descubrir cómo es vivir en lugar de solo sobrevivir. Podrías venir a Nevada, sugirió Lucas. Tengo un rancho a las afueras de Elko. Mucho espacio, buena gente, montañas y echas de menos las vistas. O Wyoming, añadió Garrett. Estoy renovando la antigua casa de mi abuelo. Me vendría bien alguien que sepa de construcción. Cole no había dicho nada, pero Mabel notaba que estaba esperando. Se volvió hacia su hijo. ¿Qué opinas? ¿A dónde vamos ahora? A donde tú quieras, dijo Cole. He pasado 32 años sin madre. No voy a tomar decisiones que te alejen de mí ahora. Eres un hombre adulto. Tienes tu propia vida. Tengo una vida construida sobre mentiras y tiempo robado. Estoy listo para construir algo real. La voz de Cole era firme, pero sus ojos mostraban una vulnerabilidad que los primeros pasos, las primeras palabras, aprender a montar en bicicleta, la graduación del instituto, todo. No puedo recuperarlo, pero puedo tener el mañana y el día siguiente y todos los días que vengan, si me lo permites. Mabel extendió la mano, tomó la suya, la sostuvo como lo había hecho cuando él era un bebé y el mundo aún tenía sentido. Todos los días, prometió, mientras ambos vivamos. Después de eso se sentaron en un cómodo silencio, observando las estrellas girar sobre sus cabezas, sintiendo cómo el peso del pasado comenzaba a aliviarse. No había desaparecido, nunca desaparecería por completo, pero era más ligero, más soportable. Hacia medianoche, los agentes federales regresaron con novedades. Se habían producido detenciones en 3 estados. Habría más a medida que los investigadores revisaran los diarios de James y las pruebas que los corroboraban. Las cadenas de noticias ya estaban recogiendo la historia. Un negocio inmobiliario corrupto, un asesinato de hace décadas, una conspiración que llegaba a las más altas esferas del poder. Vais a ser famosos, les advirtió Chen. Ya están llegando solicitudes de los medios de comunicación. Todo el mundo quiere entrevistar a la mujer de la montaña que derribó a un senador con los diarios de su difunto marido y su pastor alemán. Mabel hizo una mueca. No quiero ser famosa. Por desgracia, no tienes elección. Este es el mayor caso de corrupción que ha afectado al suroeste en 50 años. Pero te ayudaremos a gestionarlo. Protegeremos tu privacidad en la medida de lo posible. ¿Y Calhoun?, preguntó Cole, cantando como un pájaro. Chen casi sonrió. Se enfrenta a múltiples cargos de asesinato, conspiración y obstrucción a la justicia. Está intentando llegar a un acuerdo con la fiscalía delatando a todos sus superiores. No le va a salvar, pero nos facilita el trabajo. Bien, dijo Mabel simplemente. Chen los dejó solos de nuevo cuando la medianoche dio paso a las primeras horas de la mañana. Uno a uno se fueron adentrando en la casa para dormir. Lucas y Garrett en el suelo, en los colchones que los habían acogido cuando llegaron. Cole en el sofá, cuidando su pierna lesionada. Mabel se quedó fuera un rato más. Duke a su lado, observando cómo el desierto se preparaba para el amanecer. Era la última vez que lo vería como un lugar donde esconderse. A partir de ahora, solo sería un lugar donde había vivido, un capítulo de una historia más larga. ¿Listo?, le preguntó a Duke. Él gimió suavemente, apretándose contra su pierna. Sí, dijo ella. Yo también. Entraron juntos y Mabel cerró la puerta por última vez. 2 meses después, Mabel estaba en una sala del tribunal de Albuquerque y vio como Raymond Calhoun recibía 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. La voz de la jueza era firme y fría mientras detallaba los delitos de conspiración para cometerlos: asesinato, complicidad en asesinato, obstrucción a la justicia, corrupción, manipulación de testigos. La lista seguía. Cada cargo era otro clavo en el ataúd de un hombre que se creía intocable. Calhoun parecía más pequeño con su mono naranja, más viejo, disminuido de una forma que no tenía nada que ver con la edad.
Cuando se lo llevaron encadenado, miró una vez a Mabel. Ella lo miró a los ojos sin pestañear, sin satisfacción, sin nada más que el reconocimiento de que este capítulo finalmente había terminado por completo. Cole se sentó a su lado, con la pierna casi curada, aunque todavía cojeaba ligeramente, algo que, según el médico, desaparecería con el tiempo. Lucas y Garrett los flanqueaban al otro lado. Todos vestían ropa que les resultaba extraña después de semanas de aislamiento protegido. Fuera del juzgado, los medios de comunicación se agolpaban con cámaras y micrófonos y gritaban preguntas que Mabel ignoró mientras se abrían paso hacia el vehículo federal que les esperaba. El agente Chen les había advertido que sería así, que el caso había captado la atención nacional y que ahora sus rostros eran reconocibles. Mabel lo odiaba, pero lo soportaba porque algunas verdades debían decirse públicamente. Algunos delitos debían exponerse a la luz del sol antes de que pudieran desaparecer definitivamente. La casa segura era temporal, un apartamento anodino en un complejo anodino que podría haber estado en cualquier lugar de Estados Unidos, pero era seguro y tranquilo, y había sido su hogar durante 2 meses, mientras se llevaban a cabo la investigación y los juicios iniciales. Pronto serían liberados de la custodia protectora, libres para construir la vida que eligieran. Esa tarde, mientras la puesta de sol pintaba el cielo de Albuquerque con los colores familiares del desierto, Cole sacó una caja de cartón que había estado llevando desde que salieron de Nevada. «Quiero enseñarte algo», dijo. Dentro había fotografías, cientos de ellas, que documentaban los 32 años de vida que Mabel se había perdido. Cole de niño, con las mejillas regordetas y sonriente. Cole a los 6 años, sin los dientes frontales. Cole a los 13, con sus ángulos torpes y sus ojos esperanzados. Cole a los 20, a los 25, a los 30, envejeciendo a lo largo de los años que había pasado sola. Tom Foster aparecía en muchas de las fotos, canoso, curtido, sonriendo a la cámara o a Cole con un amor inconfundible. Había fiestas de cumpleaños y viajes de pesca, eventos escolares y momentos tranquilos en un porche en algún lugar de Montana, donde Tom los había llevado después de dejar Nuevo México. «Esta es tu vida», dijo Mabel, estudiando cada fotografía, memorizando detalles que nunca podría experimentar de primera mano. «Esta es la vida que Tom me dio», corrigió Cole con delicadeza. «Pero no es la vida que se suponía que debía tener. Esa se ha ido. No podemos recuperarla. No, no podemos. Pero podemos construir algo nuevo a partir de ahora, empezando por contarme sobre mi padre, sobre vuestra vida juntos, sobre quién podría haber sido yo si todo hubiera sido diferente». Así que Mabel se lo contó. Empezó por el principio. Su encuentro con James en una feria del condado, su noviazgo, la pequeña boda a la que asistieron personas cuyos nombres había olvidado en su mayoría. Le contó que se había enterado de que estaba embarazada, la emoción y el miedo de James, la forma en que le hablaba a su vientre por las noches, contándole a su hijo nonato el mundo en el que nacería. Le habló del incendio solo brevemente, los hechos sin emociones, porque ese dolor aún estaba demasiado fresco, pero le contó la investigación que había llevado a cabo sola, la decisión de desaparecer en lugar de morir, la construcción de la cabaña y la vida que la había sostenido. «Pensé en ti todos los días», dijo. «Todos los días durante 30 años. Me despertaba y lo primero que pensaba era que te habías ido. Y ahora estás aquí y todavía no puedo creerlo». Los ojos de Cole brillaron, pero sonrió. «Créelo, estoy aquí. Soy real y no voy a ir a ninguna parte». Durante las semanas siguientes, cayeron en una rutina que parecía el fundamento de algo permanente. Mabel le enseñó a Cole a cocinar como había aprendido en el desierto. Sencillo, práctico, sabroso. Cole enseñó a Mabel a usar el smartphone que le había proporcionado el FBI, mostrándole cómo hacer fotos, cómo enviar mensajes, cómo mantenerse conectada de formas que 30 años de aislamiento le habían resultado ajenas. Lucas los visitaba con frecuencia, trayendo noticias sobre el rancho de Nevada y volviendo a extender la invitación. Garrett también vino, compartiendo los planes de renovación de la casa de su abuelo y dejando claro que había espacio para la familia si lo deseaban. Pero Mabel y Cole no se precipitaron en su decisión. Primero se estaban conociendo, llenando los vacíos, construyendo una relación que debería haber existido desde siempre,
pero que les había sido arrebatada por hombres que valoraban el dinero por encima de las vidas humanas. Una mañana, Mabel se despertó y encontró una nueva fotografía sobre la repisa de la chimenea de su hogar temporal. Era una fotografía digital reciente, impresa en papel brillante. En ella aparecían 4 personas y un perro: Mabel, Cole, Lucas, Garrett y Duke. Todos sonreían a la cámara como personas que habían sobrevivido a algo terrible y habían salido fortalecidas. Junto a ella estaba la vieja fotografía de la cabaña, James sosteniendo al pequeño Cole. El tiempo se desvaneció, pero lo precioso, el pasado y el presente, la pérdida y la recuperación, el dolor y la alegría, todo existía en equilibrio, y Mabel estaba aprendiendo a mantenerlo. La agente Chen llamó esa tarde con noticias. «Está libre», dijo. «Se levanta la custodia protectora. Eres libre de ir a donde quieras. Empieza de nuevo. Construye la vida que elijas». Mabel miró a Cole, que estaba enseñando a Duke un nuevo truco en la sala de estar. Ambos estaban concentrados y pacientes. Pensó en la cabaña del desierto, la fortaleza que había construido a partir del dolor y el instinto de supervivencia. Pensó en el futuro, indefinido y abierto. «¿Qué opinas?», le preguntó a Cole. «¿Nevada? ¿Wyoming? ¿Algún otro lugar completamente diferente?» Cole lo pensó y luego sonrió. «Vayamos donde vayamos, iremos juntos. Eso es lo único que importa». «Juntos», asintió Mabel. Había pasado 30 años sola, creyendo que había perdido todo lo que le importaba. Ahora, de pie en un apartamento prestado con su familia encontrada a su alrededor, comprendió que la pérdida nunca era el final de la historia. A veces era solo la parte intermedia, la parte difícil que hacía que el final fuera más dulce. Duke ladró, moviendo la cola, listo para lo que viniera después. Mabel también estaba lista. El pasado siempre formaría parte de ella, pero ya no la dominaba. El recuerdo de James seguía vivo en el sol que habían creado juntos, en la justicia que finalmente se había hecho, en el amor que había sobrevivido a 3 décadas de separación. Mañana harían las maletas y dejarían construir algo real y duradero. Mañana darían los primeros pasos hacia un futuro que se habían ganado con valentía y perseverancia y con la simple negativa a dejar que el mal venciera. Pero hoy este momento era suficiente. Habían encontrado a su familia, se había dicho la verdad y se había hecho justicia. Mabel Crane, la mujer de la montaña, por fin había llegado.